Cualquier tejido de tu cuerpo debe cumplir 3 criterios. Primero, tener la genética. El hígado tiene genes que hacen que se genere el hepatocito. Por eso una persona puede beber tanto, tener hígado graso y todavía pasar del hígado graso a la esteatosis hepática. Y sigue bebiendo. De esta fase pasa a la esteatosis no hepática. Sigue bebiendo. Tiene hijos, sus hijos van creciendo, sigue bebiendo. Ahora pasa a la cirrosis hepática. Ya son 20, 30 años que sigue bebiendo. Uno pensaría que va a morir. No, de aquí todavía falta un estadio más, que es el carcinoma hepático. ¿Por qué resiste tanto el hígado? Por su genética. En cualquier ser humano el hígado es un poderoso órgano de regeneración. Pero comparen con el hueso. El hueso no tiene una genética que le permita regenerar inmediatamente, tarda. Por eso una fractura está 4 o 6 semanas con la férula, en el yeso, porque tarda en reparar. Ahora imagínense con el músculo. ¿Pero qué músculo? Esquelético, liso, cardíaco, tarda en regenerar. Entonces vamos a tejidos más interesantes. La piel, ¿cuánto tarda en reparar o en regenerar? Porque la palabra correcta sería regenerar. Depende de los estratos. Un estrato se cae y el otro va subiendo. Eso te lleva más o menos entre 7, 10, 14, 21 hasta 28 días. Restitución completa. Así que si tienes una lesión en tu piel, en 3 días no vas a reparar. En 7 días ya todavía vas a ver que las capas profundas están creciendo. Pero en menos de un mes vas a tener una sustitución completa de tu piel por la misma piel. Y si comparas con las células del intestino, esófago, estómago, duodeno, yeyuno, ilion, etc., ¿cuánto demorarán? Son más rápidos. ¿Cuánto es más rápido? 3 días, 4 días, 5 días, 6 días, 7 días. Puede haber variaciones de acuerdo a tu dieta, la edad, la genética. Pero generalmente es menos de una semana. Y si comparas con las células de tu aparato urinífero, es decir, el aparato urinario, cuyo epitelio se llama epitelio urinífero o epitelio urinario, donde está la vejiga, los uréteres, la uretra, cáliz mayor, cáliz menor, uréteres como tal, ¿cuánto demorará? Ahí son más meses, ahí son meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses. Entonces mira la diferencia. Por eso depende mucho de la genética. 2, de los factores de crecimiento. Todos tenemos proteínas que se llaman factores de crecimiento que estimulan a las células madre que pueda sustituir las células faltantes. Hay personas que no reparan bien porque no pueden producir factores de crecimiento adecuados para reparar. Hay personas que pueden exceder en factores de crecimiento y tener cicatrices patológicas. ¿Alguien tiene queloide? ¿Qué es queloide? Es una cicatriz patológica, para empezar. Después, ¿por exceso de qué? No es porque es exceso de que eres negrito, negrita, eres un cruce, eres mestizo, aunque en parte tiene que ver, pero no totalmente. ¿Tienes queloide? Yo tengo queloide acá. Pequeño, pero tengo. ¿Perdón? Ay, no podemos verlo, sí. ¿Puedes subir? Su compañera tiene un queloide en la rodilla. Vamos a ver. Vale, igual. Pero de 10 núcleos más rojitos. Bien, pero eso es queloide. Eso también es queloide. Miren cómo debe ser blanco y el tuyo es más rojo. Esas son cicatrices patológicas. Y el queloide se da por exceso de colágeno. Sí. Cuando el cuerpo tiene exceso de colágeno, el colágeno va, se enreda y crece sobre la superficie original del tejido, dando esa característica de una cicatriz patológica levantada o sobrelevantada. Y ahí vienen los melanocitos de tu cuerpo, y dependiendo si eres blanquito, medio blanquito, morenito, amarillo, no sé, tu color, producen más melanina que lo que debería, y muchas veces esa cicatriz está sobrelevantada y además está teñida, hiperpigmentada. Queloide, cicatriz patológica. Y en algunos no hay producción de melanina, entonces es más claro.
Buena pregunta. ¿Cómo haces para revertir? Primero, hay personas que tienen genes donde crece tanto que ya estéticamente no se ve bien. Hay otros que tienen, como dicen algunos médicos, principio de dolor, principio de diabetes, principio de esto. En cierta manera es cierto, porque tus genes están limitados y solamente hay pequeños crecimientos. Utilizan inyecciones de corticosteroides alrededor para reducir el dolor. ¿Qué dijo, doctor? Inyecciones de corticosteroides. Depende del tejido. Doctor. Si es pequeño, el láser puede quemar ese exceso de tejido y listo. Doctor. Pero si fuera en la cara, ahí dependerá. Puede haber zonas que están sobrelevantadas y pueden quemar con láser y el resto con inyecciones de corticosteroides. Y en algunos casos lo que se hacen es tatuar. Tatúan para disimular, no sé, tu Godzilla, tu dragón de 3 cabezas, lo que te gustaría con estas cosas. Pero hay tratamiento en la mayoría, sí, pero no totalmente. O sea, ¿qué es lo que contiene esta inyección de corticosteroides? Pero dijo que también le pone láser. La vacila capa, el órico. Sí va a venir. Para aquí no te olvides que aquí también tienes cartílago, tienes músculo. Eso favorece también el tratamiento con las cortes sólidos. Cierta manera. ¿Desapareció? Yo no tengo. Puede ser que estaba formándose, tú has hecho que el agua caliente vasodilatice, pero no es el mismo efecto en la piel, porque es superficial. ¿Sí? Ojalá fuera natural, sería genial el agua caliente. Perdón, primero hay y luego Zaisa. Dicen de todo. Yo he escuchado que puedes incluso moler la cáscara de huevo, hacerlo reposar en vinagre, y como el huevo tiene bastante calcio y entre otros minerales fósforo, ayuda a que la piel pueda reparar mejor. Si bien hay medicina tradicional, puede disminuir, pero de que desaparezca totalmente, lo dudo mucho. Pero lo mejor que te puedo decir es hacer la prueba. Con tus banditas. Y si resulta excelente, vamos con él y luego contigo, por favor. Que te escuche hasta allá, Federico. Pero no era en el brazo, sí tenía un poco grande, pero en otros corredores, digamos, Te respondo ahora. Federico, ¿sabes lo que dijo? Si su abuelo tiene cicatrices diferentes en el codo, en las articulaciones y en otras partes del cuerpo. ¿Por qué? Porque depende de la zona. No es lo mismo que te lesiones una articulación o cerca de la articulación. La articulación está constantemente haciendo la función de flexión y extensión. El movimiento exagerado produce más colágeno y el queloide suele verse de manera un poquito menos estético, más grande, más abrupto, más hiperpigmentado. Diferente que fuera en este lado. La piel es más fina, no hay mucho roce y tal vez no se ve, ¿no?, un crecimiento exagerado de la piel. Depende mucho del lugar, depende mucho si es cerca de la articulación y depende de otro factor. La matriz extracelular. No, las estrías solamente es el exceso de elasticidad de la piel, más allá de lo que soportaba mecánicamente o fisiológicamente. Y luego la piel se recupera y por eso la estría desaparece. ¿Cómo sabes si tu queloide es muy grande, muy pequeño, muy oscuro, de color blanco? Depende mucho también de la matriz. Mientras más matriz esté afectada, matriz extracelular, el daño es peor. Mientras menos matriz esté afectada, el daño es menor. Ahora, si la matriz no se tocó, no hay cicatriz, no hay queloide. Te has hecho una herida y de repente aparece el tejido nuevo. Pero doctor, yo tenía una herida y mira, no tengo rastros. Es que no tocó la matriz extracelular. Y la matriz es clave en todo. La matriz es clave. Si te pregunto el día de la defensa, el día de mañana, ¿cuáles son las 3 características o criterios para que exista una buena regeneración? Expresión genética, 2,
las proteínas que llaman factores de crecimiento y 3, matriz extracelular. Si la matriz no se afecta, sustitución completa. Si la matriz se afecta, así sea 1%, va a haber cicatriz, ya no es regeneración. La matriz es clave. Y si te pregunto por histología, los componentes de la matriz, estoy seguro que sabes porque tú has llevado eso en tejido conectivo. ¿Cómo está conformado la matriz extracelular de un tejido? Sustancia fundamental. Bien, después. Sustancia fundamental. ¿Qué más? Fibras de colágeno, fibras elásticas, fibras reticulares. En la sustancia fundamental que tienes, proteoglucanos, glucoproteínas y... ¿Qué importante es la matriz? Claro, es importante. Vamos con tu pregunta, por favor. Doctor, mencionó inyecciones de corticoides. Corticosteroides. ¿Qué es lo que contiene las inyecciones corticoides? Los corticoides son antiinflamatorios poderosos de mediana, corta y larga acción. Dexametasona, betametasona, hidrocortisona. Estás con un proceso alérgico, vas a emergencias, te ponen hidrocortisona. Es un corticoide de acción corta. En cuestión de minutos hace efecto y empieza a dilatarse, digamos, la vía respiratoria que se estaba cesando porque el paciente era alérgico. Y con eso salvas la vida. De corta, mediana duración, la dexametasona te pinchan dependiendo de la concentración, generalmente 1 vez al día, 2 veces al día, 3 veces al día, dependerá. Te dura días, hasta algunas semanas. Y la betametasona te dura semanas y meses. Por ejemplo, un bebé que nace prematuro, sus pulmoncitos no desarrollaron, entonces inicia maduración pulmonar con betametasona. Es un corticoide que hace que el pulmón poco a poco vaya madurando y acelerando su proceso. Entonces hay corticoides de acción corta, mediana y prolongada. Ellos utilizan los dermatólogos corticosteroides alrededor para que baje, disminuye, pero no desaparece, solo disminuye. Estéticamente no se ve tan mal. Y si en algunos lugares pueden utilizar láser o cremas que ayuden y mejoren esto, excelente. Y la mayoría de las cremas de los dermatólogos son caras. Sí, entonces... Y hacen de plantas. Por eso ir a farmacia artesanal. Tú compras una crema que cuesta $450, $100 para arriba. Es chiquitita, veas su principio activo, aloe vera. Aloe vera. Y mis abuelitos decían que el aloe vera era bueno para todo, es cierto. Y a veces tiene miel, pero hay que saber la miel pura. A veces, y entonces tú das y dices, esto es medicina tradicional, yo puedo utilizar, pero la clave es que la aprendas a utilizar. Entonces el láser simplemente es un... Reduce, no elimina. Reduce zonas abruptas, crecidas, sobrelevantadas de tejido igual como, que creció en exceso. Como las inyecciones corticoides que tienen Exacto, reduce. Así que es un tratamiento para que se vea estéticamente, pero no desaparezca. Toma una botella primero y luego tú. Ya estoy cargada. Escuchen por favor ahí, Federico, por favor. La cesárea. ¿Sería una cicatriz sola? Una cicatriz. Cicatriz. Sería fibrosis si se reemplaza todo. Solo se está reemplazando la parte del corte. El resto sigue siendo piel. El útero han cortado. Solo una parte del útero se reemplaza por tejido diferente. El resto es tejido normal. Si todo el útero se cambia y todo el útero se vuelve un tejido diferente, ahí es fibrosis un tejido. Pero si solo es una parte, cicatriz. Eras tú, Carlita. Sí, raza negra. Pero ella no es negra. ¿Y qué si fuera negrita? O sea, ¿qué tiene de malo? Nada, ¿verdad? Exacto. Ella es bonita, es blaconita, pero depende mucho de la raza negra. Se conoce que la raza negra tiene ese gen que no tienen las otras razas, que son muy propensas a desarrollar queloide. La raza negra, ese es un factor, la raza. Segundo factor, la alimentación que tú tienes. Si tu alimentación es escaso en zinc, potasio, hierro, vitamina C, vitamina D, antioxidantes, tus cicatrices, aunque no tengas queloide, no van a reparar bien. 3, movilidad o movimiento. Tú tienes aquí una cicatriz y constantemente estás usando ropa que estás rozando. El roce de la ropa hace que esto se sobreestimule y tengas una reparación exagerada o patológica. Entonces, ¿quieres que una cicatriz sane bien? 0 movimiento, buena alimentación.
Y esperemos no tengas esos genes heredados por papá, mamá o algunos familiares. Y ahí se suma un cuarto factor que pueden ser los factores ambientales. No es lo mismo vivir en Estados Unidos, una zona industrializada, que vivir en el norte de Perú, de Brasil, de Bolivia, donde son zonas que por la endemia misma puede contribuir mucho la cantidad de exposición que tienen empresas industriales. Las personas de Potosí que viven en zonas mineras están expuestas constantemente al oro, mercurio y demás. Ahí no reparan bien sus heridas. Diferente del oriente boliviano, donde no hay minas cercanas, entonces suelen reparar bien. Además es un clima más cálido y también contribuye a la reparación. ¿Tú eres de ahí? ¿Y tus heridas? Pero si comparas desde que estás aquí hasta que estás allá, de niña, por ejemplo, tus heridas sanaban bien, ahora aquí sanan mejor. Allá sí. Puede ser igual condicional al ambiente, tu cuerpo puede adaptarse, es igual que la endemia. Doctor, ¿por qué cuando nos pica un mosquito que mide de 2 a 5 milímetros, el flebótomos que te da leishmania, por qué algunos pacientes tienen súper defensas y no desarrollan signos y síntomas, o asintomáticos? Es que también depende de la zona endémica. Las personas que están en esa zona que se hacen picar constantemente, el cuerpo desarrolla defensas, anticuerpos, y no presentan signos y síntomas porque están en el lugar. Tú viajas a un lugar endémico, te pica y va a presentarse todas las lesiones cutáneas, mucocutáneas, glandulares, viscerales de la leishmania. Depende también del aspecto donde vives. Puede influir. Así por eso se llama en general factor ambiental. Sí. La quemadura y es... Buena pregunta. ¿La quemadura es queloide? No. No. Es otro tipo de cicatriz patológica y se llama cicatriz retráctil. La piel es acartonada, hiperpigmentada, agrietada y obviamente sobrepuesta, arrugada para que es otro tipo de cicatriz. Vamos a ver eso igual. Perdón, primero él estaba con la mano y luego tú. ¿Perdón? ¿Revertir la cicatrización? Sí, hay drogas experimentales que antes de que cicatrices puedes revertir. Pero si utilizas cuando desaparecen Las cicatrices de por vida. Pero eso no podría ser con medicamentos, por ejemplo, se viene, no necesita cicatriz, nada sirve. Baba de caracol, decían, ¿no ves? Todos con su caracolcito haciéndose caminar por las... ¿Qué mejor? Baba directo del caracol, directo, mejor que estar comprando en crema. Pero lo que hace es, esta baba de caracol, estos cicatricure y demás, tienen componentes inmunomoduladores. Lo que hacen es decirle a tu piel o al tejido, por favor, repara bien. Entonces, en cierta manera, mejoran y organizan los factores de crecimiento, que es un componente esencial para que la cicatriz se vea menos. No solamente es echarle agua y hidratar, porque el agua también puede ser intracelular. Estas cremas funcionan, sí, pero no te desaparecen, disminuyen, que no se vea tan feo el proceso de cicatrización. Pero hay drogas experimentales que he usado en Alemania, Rusia y otros países, donde una persona que se ha mutilado parte del brazo, con estas drogas, al final la cicatriz será menos del 5%. Una persona normal debería ser un 50-80%. ¿Cómo logramos disminuir tanto por esas drogas experimentales? Pero experimentales. ¿Y regenerar ese brazo? ¿Cómo se puede hacer? Eso ya existe hace años, desde la iguana. Desde la iguana, el cambio de color de la piel llevó al estudio de la salamandra, la capacidad de regeneración de la salamandra. Y por eso quedaron tantas películas como Jurassic Park, animales que pueden regenerar. Y es posible por células madre. Es un componente diferente. ¿Qué digo? No tiene que ver mucho, porque el vitiligo es cuando tus melanocitos no producen suficiente melanina y no pigmentan la piel. Entonces tienes manchas claras, blanquecinas, rosadas, entonces no tiene que ver eso con la cicatrización de esta persona con vitiligo, igual puede tener genes. Si esta persona con vitiligo, ¿cómo va a quedar la herida? Sientes como hilito, y el vitiligo lo está volviendo blanco por varias partes, y justo ahí se hizo una herida, la cicatrización que va a quedar ahí. Si es justamente en la zona donde no hay mucha melanina, la cicatrización
¿Quién más? ¿Preguntas por ahí? ¿Nadie? Vamos. 3 criterios para que exista degeneración: expresión genética, factores de crecimiento y matriz. ¿Y cuáles son los criterios para una cicatrización? Angiogénesis. ¿Qué significa angio? Angiotensina. No, Convertidor de angiotensina. no. Angio, vasos sanguíneos. Génesis, origen. Entonces, en la cicatrización se originan nuevos vasos sanguíneos, pero vasos sanguíneos pequeños. Cuidado, doctor, yo me he lesionado aquí a nivel del canal radial, entonces mi cuerpo creó otra arteria radial. No, vasos de pequeño calibre, arteriolas y capilares, no mediano y no gran calibre, por si acaso. Fibrosis. ¿Qué es la fibrosis? Un tejido conectivo especializado, pero que no tiene vasos sanguíneos, o muy pobre en vasos sanguíneos, y muy pobre en inervación. Por lo tanto, esto pierde sensibilidad. Maduración y organización de la cicatriz. Si la cicatriz madura y se organiza, la cicatriz puede ser superficial y plana, pero si no se organiza y madura de una manera diferente a lo que debería, entonces ahí vienen las cicatrices patológicas, y son 3. Retráctil, después queloide, retráctil de las quemaduras, queloide, lo que hemos estado conversando, y el otro es la exuberante, que son lesiones como coliflor, pero de color rojo rosado. Exuberante. 3 tipos de cicatrices patológicas, que en tu libro lo menciona. Pero también depende del tipo de cicatrización que tu cuerpo va a realizar, por primera intención y por segunda intención. Estas son las 4 características de una cicatrización. Les voy a pasar las diapositivas si gustan. Miren lo que está aquí. Esta célula dice injuria, daño. Esta célula dañada tiene 3 caminos. El camino que todos queremos, bueno, deberíamos desear, es la regeneración, porque hay sustitución completa. Pero puede pasar otro segundo camino destino. Parte es de la célula original, pero parte es un relleno de un tejido diferente. ¿Cómo llamamos a esto? Cicatrización. ¿Y qué pasa si se reemplaza todo el tejido, en este caso toda la célula, por tejido diferente? Fibrosis. Te voy a preguntar mañana las diferencias. No. Daniel, ¿me prestas tu...? Menos de la quemadura es cicatriz, no fibrosis. Doctor, Y estas 3, la quemadura estaría ahí. doctor. Fibrosis, a ver, por ejemplo, fibrosis hepática. Tienes 8 segmentos en el hígado, un segmento cambió por un tejido diferente. Exuberante. ¿La cicatriz qué? La cicatriz.
Estos son reparaciones patológicas, ¿no? Es una cicatriz patológica, pero habría que ver la característica de la patología. Pues claro que sí. Puede ser que no haya cicatrizado totalmente, esté en proceso y esté infectado y haya absceso por dentro de eso, así que esté purulento. Porque una cicatriz real no debería haber proceso, es de modelación. Regeneración y organización. A ver, te voy a hacer una pregunta. En los órganos y glándulas, ¿cuál es la parte funcional y cuál es la parte estructural o de soporte? La cápsula, parénquima. No, el parénquima, no la cápsula. ¿El parénquima qué es? ¿Estructural o funcional? No. ¿El otro? Funcional. A ver, ¿cuál es la unidad funcional del sistema nervioso? Del cerebro, del encéfalo, neuronas. Y la unidad de sostén o soporte, el neuropilo. Pero las células que están en el neuropilo son consideradas también de soporte. ¿Cuáles? Oligodendrocitos, astrocitos. En el cerebelo, considerado segundo cerebro, ¿cómo se llama la unidad funcional? Células de Purkinje, ¿no? Y la granular, las de soporte. En el pulmón, ¿cuál es la unidad funcional? El acino alveolar. En el hígado, el hepatocito, etc. Entonces hay unidades funcionales. En el riñón, la nefrona. En las glándulas y en los órganos en general, la unidad funcional se conoce como parénquima. Y la unidad de soporte, estroma. Sostén o soporte. También estructura llaman los libros. Entonces, parénquima y estroma. Si el estímulo, independientemente si es caída, dolor, corte, daña solo el parénquima, entonces es posible la regeneración. Pero si se daña el estroma, ya no hay regeneración, hay cicatrización o fibrosis, dependerá cuál de los dos. Eso también nos ayuda a distinguir en la glándula. Doctor, tengo una lesión en la cabeza del páncreas, porque el páncreas tiene cabeza, ¿verdad? Y ya tengo el tratamiento, me sometí a cirugía, ahora estoy bien. ¿Cómo quedó la cabeza de mi páncreas? Generalmente cicatrizada. Ahora depende de la lesión, fibrosada solo la cabeza. Pero no has regenerado. ¿Pero por qué, doctor? Porque el páncreas se lastima su estroma, difícilmente se empareja. Y además, el 80% del cáncer de páncreas proviene de la cabeza. Otro dato que te dice que es peligroso. un edema? En el edema generalmente acude solamente a nivel de las células parénquimas, todas son funcionales. Entonces, Si no se si viertes el edema, no pasa nada. Si no se va el edema, ya por muchos meses. Cuando el edema se queda acumulado, deja que la célula permita el ingreso de otras componentes sustancias como hemos visto en alteraciones subcelulares, el más frecuente el cáncer. Segundo, las infecciones oportunistas. Aprovechan de una célula hinchada para que hagan un cultivo, un caldo de cultivo de sus propios antígenos. Y eso complica el cuadro. No es que se va a quedar edematizado de por vida. Porque tenemos sus estructuras que absorben el exceso de agua y los vasos linfáticos absorben el exceso de agua. Tú ahorita haces edema, pero mentira, doctor, yo no estoy hinchado. Es que tus vasos linfáticos funcionan, están absorbiendo ese exceso de agua. El día que tengas obstrucción de tus vasos linfáticos, por ejemplo, vas a tener edemas generalizados o localizados. Y hay un parásito que se llama filaria. Te pica mediante un mosquito, llega a la parte inferior, obstruye los vasos linfáticos y tienes las extremidades inferiores como los pies o las patas de elefante, gruesas, acartonadas, hiperpigmentadas. Tú miras y dices elefantiasis. En parasitología es conocido como filariasis. Así que hay mecanismos de compensación. Digamos, doctor, si hay un edema en una estructura y no se va ese edema, o digamos, si te dio un edema se tiene que reabsorber con los meses, ¿no? Digamos, si lleva más de un año o más de un año lleva. Esos son los riesgos. De absorber se absorbe, pero el riesgo es de que ingresen otras sustancias que ya no son absorbibles como el calcio o puede infectarse y eso ya complica el fondo. O sea, y digamos, un edema que no se va en 2 años, ¿qué hay que hacer? 2 años, 3 años, 4, independientemente hay que ayudar a tratar. Tiene que drenar, ¿no? Dependerá del lugar. Muchas veces drenas el edema y vuelve a crecer. Entonces no es una solución. Digamos, es un edema, ¿no? Solo es temporal. Edema a cambio de una operación o así. Hay medicamentos moduladores que te ayudan a absorber el edema y haces drenaje y luego puedes colocar
un pequeño drenaje de guante, o hay drenajes que ahora son certificados, donde tú colocas y evitas el cierre del tejido. Por ahí va drenando. Pero generalmente se acompaña de procesos infecciosos, así que hay que hacer tratamiento con antibiótico y ayudar al paciente a drenar. Pero eso ya son casos con edema y absceso incluido. Doctor, en caso de un paciente que ha sufrido compresión de antebrazo, isquiotibial, medero, más allá de... Tu paciente sufrió una compresión del brazo, el mismo caso que ya se revisó. ¿no? De sistema. Sí, tiene, sí. Hablar de edema ya no te corresponde mucho porque ya estaba en el anterior capítulo. Sí. Entonces, ¿qué vas a hacer y decir? ¿Qué estructuras de la piel del brazo han sido comprimidas? Piel, obvio. ¿Qué más? ¿Músculos? Sí, músculos. ¿Qué músculos? Esqueléticos, los demás. ¿Qué más? ¿Vasos sanguíneos? Sí. No, doctor, ¿no sangró? Sí, sangró. ¿Nervios? Sí. Sí. Ahora que tienes 4 tejidos generales, piel, músculos, vasos sanguíneos y nervios, pero doctor, ¿y las fascias? Ok, añádale fascias si deseas. Ahora hay que saber cuál de estos degeneran y cuál de estos cicatriza. La respuesta está aquí. Ahí. En el cuerpo tenemos 3 tipos de tejidos: lábiles, estables y permanentes. Los lábiles, con L, significa que tienen la capacidad celular, ese tejido tiene la capacidad celular de regenerar toda la vida, aún sin lesión. ¿Y cuáles son las células que regeneran toda la vida? Tu piel, lábiles. ¿Dónde están esas células? En tu piel, en la mucosa oral, nasal, conjuntival, genital, pero también tu epitelio urinario estás regenerando constantemente, ya te dije el tiempo. Las células del intestino también no necesitan lesionarse para regenerarse. Tus células hematopoyéticas, tus glóbulos rojos viven hasta 120 días. Mueren y vuelven a generar otras. Las gónadas, los espermatozoides. Pero doctor, mentira, ¿acaso un hombre de 80 años puede embarazar? Sí. Sí, puede. Doctor, ¿y un niño de 2 años puede embarazar? Mi hermanito tiene 2 años. Sí, solo que sus espermatozoides no son maduros, y como no tiene espermatozoides, tiene, pero no están maduros, entonces no puede embarazar. Van a viajar sus espermatozoides, se van a chocar, se van a morir, no pueden embarazar. ¿Puede eyacular? Claro, se puede sacar eyaculación de los niños, pero no es viable el espermatozoide porque no está maduro. La mujer, entre los 14, 15 hasta los 45, 49, edad fértil. Llega la menopausia, la mujer sigue teniendo ovarios. Sí, eso sí es importante. Pero los óvulos ya se atrofian. Pero se atrofian, se reabsorben. Por lo tanto, no hay concepción, no hay embarazo. Pero sigue teniendo ovarios y sigue produciendo uno que otro óvulo atrofiado. Pero sí, ¿no? Y la niña, lo mismo, solo que en la niña igual no están maduros. Una vez que le baja la regla, la menstruación, la menarca, entonces ahí decimos está lista, aunque su cuerpito no lo esté, pero fisiológicamente lo está. Entonces hay células que sí, desde que naces hasta que mueres. Las células estables o tejidos con células estables son aquellas que se regeneran solo cuando hay daño. El hígado está ahí, el hueso, el cartílago está ahí, el músculo liso está ahí. Células del estroma y del parénquima también están ahí. El tejido adiposo también está ahí. Y las permanentes, con P, son aquellas que no se pueden regenerar en teoría. Y son 3 tejidos que dice tu libro. El músculo cardíaco. Por eso es cuando hay un infarto, ya no puedes recuperar esa parte infartada. 2, el músculo esquelético. Y 3, las neuronas. Del músculo esquelético se sabe ahora que sí se regenera dependiendo de la localización o el lugar. Si son las células satélites y las células madre que están alrededor del perinicio, hay regeneración de ese componente del perinicio. Pero si se lesiona la sarcómera como tal, difícil. Ahora en la neurona, si se dañan las dendritas y los axones, es posible la regeneración. Pero si se daña el cuerpo, lo cual es más frecuente, el soma, porque es más grande, el soma de la neurona es grande, no hay regeneración. Entonces eso todavía está en estudio, pero sí se sabe, todavía considerándose que son 3 tejidos que no se pueden regenerar. ¿Qué van a hacer en su caso clínico? Decir, doctor, la piel es un tejido lábil, estable o permanente. Lábil, por lo tanto se regenera. Tú dices en tanto tiempo se regenera. Y dices que es regeneración y ahí metes el tema de regeneración.
Doctor, la regeneración es tal cosa. No confundir con la cicatrización que significa tal cosa. Y tampoco con la fibrosis que significa tal cosa. Ya has entrado en materia. Músculo. Facilito. El músculo será lábil, estable o permanente. Dependiendo del tipo de músculo. ¿Se afectó tu músculo cardíaco? No. No. Músculo esquelético. Esquelético. Por lo tanto es permanente. Sí. No se regenera. Y vasos sanguíneos. Lábil. 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 Depende de la túnica. Estable. Estable. Muy bien. ¿Y nervio? Permanente. Listo. Con eso entras en materia de luces con regeneración, con separación, con cicatrización, con fibrosis. Y lo que dice el doctor, la regeneración tiene estos 3 criterios para que exista regeneración. En cambio, la cicatrización tiene estos criterios. Y incluso te va a faltar tiempo. Sí. Es muy bonito. ¿Qué? Una astilla. Muy bien. Tienes una astilla y un clavo. Doctor, he pisado un clavo. Primero lo mismo. ¿Qué estructura seleccionar? Piel, obvio. Músculo, considero que sí. Tejido adiposo, hasta tejido adiposo donde se gana para considerar vasos sanguíneos. Pero no te olvides que si es un clavo y la toxina del tétanos, nervios, por algo hay parálisis. Además hay la tetrada de Celso, calor, dolor, tumor. Por lo tanto, todo está afectado. Entonces tendrías que relacionar con eso. En el caso de ellos, lo cicatriz. Ahora, pero doctor, usted dijo que la piel es lábil, no debería tener cicatriz. Pero aquí no te olvides que hay un factor extra, la toxina, que eso evita que se pare correctamente. No, la tetrada de Celso. Calor, dolor, rubor. ¿A qué grupo hemos preguntado cuáles son las 5 eres? A la, ¿verdad? Grupo B, ¿cuáles son las 5 eres? Grupo B, por eso, grupo B, ¿cuáles son las 5 eres? Porque las preguntas del grupo A no eran las mismas que las del grupo B, por obviedad. No eran las mismas. Más fáciles serán. Dolor, calor, rubor, tumor, que va con tumefacción o hinchazón. ¿Y cuál es la otra R? La pérdida funcional, que es el quinto signo de Virchow. Las 5 R's. Yo respondía sobre otra cosa. Aquí están las células lápiz. Todas, respiratorio. Cambiamos. ¿Me prestas por otro? Vale, ¿me prestas por otro? Estas son las estables. Les voy a pasar la diapositiva. Y estas son las permanentes. Bien, para terminar, ¿qué van a hacer ustedes? Van a... ¿Dónde está? Necesito que lean esto. Al final. Factores de crecimiento que no son más que proteínas, pero hay varios tipos. Para tu piel se llama factor de crecimiento epidérmico. Para tu hígado, factor de crecimiento hepatocitario. ¿Por qué dice FC? Porque está en español. En cambio, en inglés sería esta sí, inglés. Solamente son signos. Entonces, los factores de crecimiento tienen el apellido del tejido del órgano donde van a actuar. Pero no todos los órganos tienen factores de crecimiento. ¿Y qué pasó? No. Ok, ahora necesito que ustedes revisen qué es cicatrización por primera intención y qué es por segunda intención. En tu libro está explicado en menos de 3 hojas. Acá está. Y con eso estarías capísimo para reparación y relacionarlo con un caso. Te voy a preguntar, tu paciente pisó un clavo. ¿Cicatriza por primera o por segunda intención? Si tú lees qué es primera y qué es segunda, te vas a dar cuenta cuál de las dos es. Tu paciente que ha recibido la compresión, el síndrome compartimental, ¿se parará por primera intención o se parará por segunda intención? Yo creo Cuando que leas por qué es primera y qué es segunda, vas a tener la respuesta totalmente clara. Mira, es por primera. Bien. Es por primera. Ya lo ves. Bien. Esta es la cicatriz de quemados de tráqueo. Estos son los factores que se relacionan con la reparación. Y estas son las 3 cicatrices patológicas.
granulación exuberante, queloide y la retráctil. Esa es la exuberante. Esa es la retráctil. Y esa es la queloide. ¿Tú tienes similares? Gracias, muchachos. Disculpen, hemos empezado tarde por el problema de las aulas. Son libres. ¿A qué me tocan la tapado, chicos? Chicos.